Llamamos Segunda Revolución Industrial a un periodo de la historia de la humanidad que se desarrolló desde mediados del siglo XIX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Se caracterizó por el desarrollo de importantes transformaciones tecnológicas, económicas y demográficas a nivel mundial. En esta etapa, los empresarios industriales fueron sustituidos por los bancos como los protagonistas de la economía mundial. La importancia de este periodo es clave para entender el proceso de modernización de las sociedades. Además, su impacto se manifestó en nuestro país durante el porfiriato, cuando aquí también se introdujeron algunos de los eventos más importantes como el teléfono y el ferrocarril. Fue la ascensión de nuevos países que comenzaron a competir con Gran Bretaña por la hegemonía industrial entre ellos. Tenemos la recién unificada Alemania, pero también surgieron nuevas potencias fuera de Europa como Estados Unidos y Japón. La industria armamentista permitió el desarrollo de Japón, que hasta mediados del siglo XIX era un país rural y agricultor, y el desarrollo de nuevas tecnologías, maquinaria y motores modernos, así como la producción de aceros de excelente calidad, impulsaron a la industria alemana. En el campo, la mecanización de la agricultura, el desarrollo de fertilizantes y la introducción de nuevas especies derivó en la disminución de la necesidad de mano de obra. También los adelantos tecnológicos crearon un mercado mundial agrícola, que se caracterizó por el surgimiento de zonas que se especializaban en la producción de ciertos productos, siempre dependiendo de la demanda de las naciones industrializadas. Así surgieron países cuya economía se basó en la agricultura moderna, como Australia, Sudáfrica y principalmente Estados Unidos, donde además del cultivo de cereales se intensificó la ganadería. Si bien en esta etapa de la historia hubo grandes avances científicos que mejoraron la calidad de vida de muchas personas, agilizando el transporte por el mundo y permitiendo la comunicación entre lugares lejanos, también hay que decir que la segunda revolución industrial trajo consigo un abanico de problemas sociales y económicos que dieron forma a las luchas sociales y a la eventual reivindicación de la clase trabajadora. Muchos obreros fueron sustituidos por las nuevas y perfeccionadas máquinas industriales, que realizaban las tareas que solían hacer los seres humanos en menor tiempo y a más bajos costos. El resultado fue que muchas personas comenzaron a quedarse desempleadas, lo que generó varios fenómenos interesantes como la migración, de la cual ya habíamos hablado, pero también que la industria ofreciera menores salarios a los trabajadores, pues la oferta de la mano de obra era mucha y la demanda muy poca. Sucedió que los obreros trabajaban más, ganaban menos y tenían más baja calidad de vida. Industria. Lo usaban como autómatas que permanecían haciendo lo mismo una y otra vez, durante largos periodos de tiempo, quizás al día, día tras día, mes con mes, año con año, en fábricas oscuras donde se aglutinaban centenares de obreros. Quizás las consecuencias más importantes de la segunda revolución industrial fueron la aparición en la historia de la humanidad del proletario industrial, estudiado por varios pensadores del siglo XIX, como Karl Marx, quien declaró la lucha de clases entre este proletario y capitalismo industrial. El colonialismo es un fenómeno de capitalismo que tuvo sus inicios en el siglo X-51, cuando españoles y portugueses se disputaron el control de los mares y las rutas comerciales para llegar a la India. Así, ambas potencias de aquella época se dividieron América y colonizaron algunas regiones de África y Asia. Para el siglo XVIII-80, en plena decadencia de ambas monarquías de la península ibérica, aparecieron nuevas potencias que también se disputaron territorios cuando en América como en el resto del mundo. Se trataba de Inglaterra, Holanda y Francia principalmente. Sin embargo, el proceso de expansión territorial y colonialismo que experimentaron
las potencias industriales. El mundo entonces se asemejaba a un conglomerado o mosaico, donde se podía contar diversidad de colonias y territorios sujetos a las naciones tradicionales, y otras que fueron apareciendo en el concierto imperialista de finales del siglo XIX, como Estados Unidos, Japón, Italia y por supuesto Alemania. La colonización de África por parte de Francia e Inglaterra. El proceso de colonización del continente africano es una de las etapas más oscuras de la historia de la humanidad, por la forma en que se hizo. Desde mediados del siglo XIX se tenía conocimiento de los ríos, caminos y lagos, lugares estratégicos para iniciar las conquistas. También se conocían los recursos con que contaban sus diversas regiones, y alguna información sobre los muchos pueblos y comunidades indígenas que ahí residían. Sin embargo, las potencias europeas avanzaron sobre el continente como si no existieran seres humanos, explotando sus bosques, sus minas y hasta las personas, quienes fueron tratadas como esclavas. Se basó en arrebatarle algunos territorios y en exigirle al imperio chino que se abriera al comercio en el mundo occidental. A fines del siglo XX, Japón le arrebató militarmente Taiwán, Formosa y Corea. La invasión cultural y comercial de China originó fuertes resistencias populares como la de los Boxers, quienes organizaron revueltas y distribuidores para restaurar las antiguas condiciones de su país. Sin embargo, este movimiento fue derrotado por una confederación aliada integrada por la Inglaterra, Alemania, Austria, Hungría, Francia, Japón, Italia, Estados Unidos y Rusia. En 1858, después de una dura rebelión de los propios soldados que prestaban su servicio en la compañía, la corona absorbió todas las funciones de la misma, introdujo la figura de virrey y estableció un ministerio de la India, con lo que se formalizó su condición de colonia de Inglaterra, que fue considerada la joya de la corona, por sus enormes riquezas. Los ingleses además colonizaron regiones adyacentes a la India, como Ceilán, Malasia, Pakistán, Cachemira, Afganistán. La colonización de Oceanía. Oceanía, el único continente insular de la Tierra, está compuesto por la plataforma insular de Australia y las islas de Nueva Guinea y Nueva Zelanda. Además, por 3 archipiélagos denominados Micronesia, Polinesia y Melanesia. Todas estas al sur del Océano Pacífico, a pesar de que nuestros remotos territorios habían arribado embarcaciones españolas desde el siglo XVI 78. Fue hasta el siglo XVIII 80 cuando nuevas exploraciones por parte de ingleses y franceses incentivaron la eventual colonización del continente. También los británicos, que se quedaron con gran parte de las islas de los archipiélagos, aunque tuvieron que compartir parte de ellos con Francia y posteriormente con Estados Unidos y Japón. El porfiriato o porfirismo es una etapa de nuestra historia de 1876 a 1910, y cuyo protagonista fue el general Porfirio Díaz, quien gobernó el país durante ese periodo, con excepción de un lapso de 4 años, en el que se encargó la presidencia a Manuel González. A diferencia de Santa Anna, el gran dictador del siglo XVIII, Díaz no creía en gobiernos breves y desde el principio buscó su permanencia al frente del poder ejecutivo. Situación compleja si recordamos toda la historia de levantamientos, golpes de Estado, rebeliones, planes y pronunciamientos que había revocado a prácticamente todos los presidentes de México hasta entonces. Las inversiones llevaron a México a un proceso de modernización estructural y financiera, que intentaba poner a nuestro país en sintonía con las relaciones comerciales internacionales, en especial con Europa. Fueron importantes las inversiones en medios de transporte y de comunicación, como el ferrocarril, el telégrafo y las redes telefónicas. La llegada de inversionistas en el campo energético reactivó la industria petrolera del país y favoreció la electrificación de las principales ciudades. Porfirio Díaz accedió al poder por varios factores. Uno de ellos fue que en el grupo liberal se quedó sin un líder fuerte tras la muerte de Benito Juárez en 1872.
En este sentido, Díaz logró articular a importantes grupos liberales, además de que sus cualidades militares y sus capacidades organizativas estaban comprobadas. Por otra parte, el contexto nacional era propicio por el establecimiento de una dictadura. México no estaba listo para ser un país democrático. La mayoría de su población era analfabeta. La clase media no existía y tampoco las instituciones eran adecuadas para la democracia. El modelo propuesto por Díaz se adecuó a esas circunstancias y sustituyó a la democracia por una etapa previa que puede resumirse en el lema de su gobierno: orden y progreso. La paz forzada o paz porfirista se basó en el control del ejército por medio de apoyar el ascenso de una nueva jerarquía militar que constituyera a quienes podrían oponerse al régimen. El resultado de esta política de conciliación fue que aquel país violento y en continua guerra se fue convirtiendo en una nación estable y con cierta paz, aunque de una manera un tanto artificial. Bueno, en conclusión, la segunda revolución industrial fue muy importante porque marcó un inicio de las máquinas en cuanto a la producción industrial se hablaba, ya que facilitó y ayudó a muchas empresas a que pudieran encontrar una forma más fácil de aprovechar la materia prima y así poder encontrar un sustituto o más bien poder hacer los productos de una forma más rápida que con personas. Aunque quitó empleos, esto también favoreció a nuevos trabajos que era de reparar máquinas y para ello se necesitaban empleadores o personas físicas para que pudieran arreglar las máquinas. Las potencias del último cuarto del siglo XIX fueron muy importantes, o más bien fueron devastadoras en cuanto a los países que conquistaban, ya que buscaban esclavizar a las personas para así trabajar para ellos y todas las riquezas que tenían esos países quedárselas. El último tema, que es el gobierno de Porfirio Díaz, en este ayudó muchísimo a todo lo que es México, ya que por sus innovaciones y porque él quería ser un país, él quería que México fuera un país primermundista, logró hacer que en México se introduciera el ferrocarril, así como también a Porfirio Díaz le favoreció la segunda revolución industrial, porque así México podría ser una gran potencia que con sus máquinas revolucionadas pudiera enviar más materia prima o crear más productos para así distribuirlos alrededor del mundo.